Hablamos hoy, conocernos más, entendernos mejor, escucharnos atentamente, mirarnos desde nuevas perspectivas, posiblemente como nunca nos habíamos planteado, posiblemente como nunca lo hubiéramos hecho en la vorágine de nuestro día a día. Hablamos hoy es cercanía, acercarnos a la realidad de diferentes personas en distintos contextos con un objetivo común, salir reforzados de este proceso y compartir los mejores aprendizajes para avanzar juntos. Hablamos hoy con Francisco Mira, con Paco Mira, licenciado en Medicina en 2003, recibiendo el Premio Universitario 5 Estrellas de la Universidad Miguel Hernández por su reconocimiento académico. Ha obtenido además una beca de investigación del CSIC y en 2002 fue reconocido con el primer premio a la mejor comunicación del Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina, órgano que además en 2007 otorgó su primer premio a un trabajo dirigido por él. Director de la Unidad de Neurología de Neuroclinic, Vitas Alicante, médico especialista en neurología, Executive Certificate in Leadership and Management por la Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology, diferentes programas de management por ESADE Business School, alumno del Silicon Valley Academy, programa que además tuve el placer de compartir contigo, Paco, MBA por Fundesen, especialista universitario en Dirección y Liderazgo Sanitario por la Universidad Oberta de Cataluña, socio fundador de Health Eurogenia, fundador de NeuroHealth, socio fundador de MIPNES Group, presidente de la Asociación para el Desarrollo y la Formación Sanitaria, formador y conferenciante en diversas escuelas de negocios y universidades. Y no sigo porque si no nos quedamos con tiempo. Menudo currículum, Paco. Además, premio al mejor currículum MIR de 2008. Cuéntanos, háblanos de Paco. Bueno, pues nada, en primer lugar, gracias por pensar en mí para esta entrevista. ¿Y qué queréis que os cuente? Pues Paco, pues una persona normal, nada más. Una persona normal que le gusta lo que hace y bueno, que tiene una vertiente bastante poliédrica, con distintos ángulos y polifacética. Pero bueno, intentamos hacer las cosas lo mejor que podemos. ¿Qué hace un médico como tú en un sitio como este? Y ahora en serio. Yo tuve el placer de conocerte la primera vez como alumno del MBA de Fundesen y recuerdo estudiando el expediente de los alumnos que de repente digo, ¿qué hace un médico en la sala? ¿Qué hacía un médico haciendo un MBA? ¿Por qué te decidiste a hacer un MBA? ¿Y por qué te decidiste a estudiar programas de management? Bueno, yo creo que aquí tenemos dos partes, dos vertientes. Yo creo que por un lado siempre he tenido interés en el mundo de la empresa. Yo, como siempre digo, creo que tengo un gen fenicio por ahí. Y realmente siempre hemos tenido negocios en la familia, pequeñitos. Y bueno, he estado en ese ambiente. Y luego cuando terminé la especialidad y ya comencé a trabajar en un hospital privado, pues ahí es cuando vi que había dos lenguajes diferentes, el lenguaje médico, técnico, profesional, y luego había otro lenguaje que resultaba ininteligible para mí, que era el lenguaje no solo del management, sino de la empresa en general. Y al final, realmente, no creo que sea solo una cuestión de la medicina. Yo creo que cualquier profesión técnica tienes que tener formación en las dos partes, porque no es común que grandes profesionales técnicos alcancen mucho reconocimiento muchas veces porque no dominan el lenguaje empresarial. Entonces eso hace que te sientes en reuniones y que te creas o des por buenas ciertas explicaciones o ciertos argumentos o razones, cuando realmente si tuvieras ese conocimiento de la otra parte, pues verías o que no son verdad del todo, o que son una verdad parcial o como mínimo interesada. Yo, independientemente de mi posición, creo de verdad que todo el mundo tendría que tener una formación en empresarial, pero no porque tú vayas a montar una empresa, que puede ser que sí o puede ser que no, pero sin duda trabajarás dentro de alguna, aunque sea público. Sigue siendo una empresa definida como personas que trabajan para conseguir una finalidad. Y hay un montón de aprendizajes interesantes detrás de esa faceta empresarial, que tampoco sí es la palabra, porque al final yo creo que esto es formación necesaria para la vida, porque aprendes de marketing, aprendes de finanzas, aprendes de un montón de cosas que en tu día a día participas de ello, o eres cliente o eres producto, o
eres financiado o financiador o financiable. Entonces necesitas conocer eso y al final pues siempre tenía esa inquietud y hablé en aquel momento con la dirección general de mi hospital y les transmití mi inquietud de lo que quería hacer pues para crecer, no solamente en la parte técnica. Y todo fueron facilidades y la verdad es que ahí pues fue cuando valoramos varios programas y bueno, valoramos el de Fundesem en aquel momento y allí fue cuando empezó una historia, yo creo que una formación que ha sido, quitando la médica, una formación que ha cambiado mi vida, o sea, que es puntal en quién soy yo hoy o en cómo yo veo las cosas hoy. Y eso tengo que agradecerlo a esa vertiente no técnica. Un problema muchas veces de los técnicos es que nos centramos o nos quedamos solo ahí. Entonces somos muy buenos en lo nuestro y hablamos solo de lo nuestro y solo sabemos de lo nuestro y solo pensamos de lo nuestro y cuando nos sacan de lo nuestro pues somos personas altamente cualificadas y a su vez altamente ignorantes y poco adaptables. Por eso yo creo que fue bueno para complementarme. En un programa MBA no solo cursas o estudias materias más relacionadas con el marketing o la estrategia, sino trabajas las habilidades blandas también, ¿no? Como la comunicación, la confianza, el trabajo en equipo. ¿Te ha ayudado en tu carrera profesional como médico también? Muchísimo, muchísimo. No sé si, claro, cuando te ayuda como persona, te ayuda en cualquier momento de tu día a día. Las habilidades blandas son básicas, han sido siempre infravaloradas y yo creo que aunque seguimos llevando un discurso bastante optimista desde los recursos humanos, de las habilidades blandas y tal, luego tú montas un curso de cómo ahorrar dinero con Excel y se apuntan 5.000 y montas un curso de cómo hablar mejor y se apuntan 100. Eso es una realidad. Luego todo el mundo firma el manifiesto de que todo el mundo le preocupa mucho las habilidades de comunicación y tal, pero en la práctica no es tanto así. Y en lo personal sí, hay que tener en cuenta que te expone, la formación dentro del MBA para mí representó una situación en la que me expuse a nuevos contenidos, sin duda, y a nuevas situaciones fuera de la zona de confort. De hecho, aprendí el concepto de zona de confort. Y por ser concreto y por no extenderme mucho, ha sido muy importante dentro del hospital, pero creo que también fuera del hospital, porque eso va contigo donde vayas. Tú hiciste en la etapa de Fundesen lo que fue el CADE y el CDA, que era conjuntamente era la MBA, y siempre habíamos dicho que el CADE no solo forma buenos profesionales, sino que hace mejores personas, ¿no? Y es verdad. Positivo. Sí. Paco, ¿por qué decidiste ser médico? ¿Hay algún médico en tu familia? No, no hay ningún médico en la familia. La verdad es que eso es una situación, digamos, una construcción progresiva, porque yo desde pequeño pues, he pasado por distintos de mayor quiero ser puntos suspensivos. No recuerdo lo típico de futbolista y tal, probablemente porque mi habilidad en ese deporte fue muy, muy baja. Creo que en un equipo me echaron en el día 3. Es un chaval de 10 años, pues yo creo que igual puedo conseguir algo en una demanda todavía. Pero la verdad es que no fui muy hábil. Luego en el deporte hice siempre balonmano, pero pasé por el periodismo. Me gustaba la idea de ser periodista. Escribo bien, tengo facilidad para la comunicación verbal y escrita, me cuestan más las matemáticas y poco a poco ya ibas viendo que había caminos que eran más naturales que otros. Y luego apareció la medicina como tal. El primer contacto que yo tuve con la medicina fue en la Cruz Roja. Yo siempre, claro, mi padre hizo en su momento la mili y la Cruz Roja y yo, para mí eso era como un acto heroico, el tema de ver la ambulancia y la sirena y ayudar a esa situación. No tenía una clara intención de decir quiero ser policía, quiero ser bombero, sino no, me gustaba más la parte esa de la ambulancia. Y a los 16, un poquito antes, pero ya un poco de una forma furtiva,
Mi padre no lo sabía, pero mi madre sí. Ahí fue cuando me hice voluntario de la Cruz Roja en una parte muy inicial y bueno, pues fui progresando y ya pues me enfrenté bueno, a aquella atención urgente que se hacía. Estamos hablando de una época en la que no existen ni los SAMUs ni nada del concepto que tenemos ahora. Es la época de la Cruz Roja Militar, de los objetores de conciencia y tal. Y ahí fue cuando tuve el contacto más intenso. Luego también no me defraudó, porque eso también podía pasar que tuvieras ganas de contactar con un mundo y luego fuera tremendamente decepcionante. Me sentí cómodo, viví las primeras experiencias, pero claro, siempre cuando tú dices que quieres ser médico te hacen tres preguntas. Te preguntan sobre cómo te vas a llevar con la sangre y cómo te vas a llevar con los cadáveres o con los muertos, ¿no? Entonces, vale, tuve exposición a todo eso muy temprano y no representó para mí un problema. Entonces, me validó o me reafirmó en ese camino. Y luego también porque lo que pasa es que eso no lo sabes. Es que también es que esto de decidir qué quieres ser toda tu vida a los 16, 17 años está mal planteado. Está mal planteado porque te falta mucha perspectiva y luego puede ser que aciertes, como yo creo que acerté, o que no aciertes. Pero en cualquier caso, esa es la razón de la medicina. Y razón de la que no me arrepiento, creo que aporta un conocimiento y una capacidad transversal de entendimiento y de manejo de la incertidumbre muy importante. Siempre digo lo mismo, creo que en el mundo empresarial estamos infravalorados porque creo que la forma que nosotros tenemos de entender el todo, el cuerpo y todo esto nos posiciona en marcos conceptuales y en capacidad de entender cosas mucho mejores, por ejemplo, que igual esto es polémico, pero yo lo pienso así, mucho mejores que a lo mejor alguien que es muy cuadriculado, muy ingenieril o muy de casilla de Excel, donde todo tiene que cuadrar y la incertidumbre se maneja mal. Nosotros no, nosotros vivimos en la incertidumbre, nos despertamos en incertidumbre y nos acostamos con incertidumbre. Y yo creo que eso posiciona muy bien, aparte de otras habilidades blandas de tolerancia al estrés, a la presión, a la comunicación, etc. Y esa es la historia, por eso fui médico. Pareces un tío independiente, pero en realidad, y yo que te conozco, en realidad eres un tío muy familiar. De hecho, tus padres han formado parte importante en tu vida, tu hermano forma parte de tu vida, porque además es socio tuyo en varias startups, ¿vale? Háblanos un poco de tus padres, de algo que recuerdes de tu infancia que hoy para ti es importante. Bueno, ahí el tema de... Tengo, la verdad que mi vertiente familiar es a grupo reducido, o sea, a lo que es al núcleo más cercano. Es verdad que no soy una persona que excesivamente disfrute de las grandes aglomeraciones y de los grandes eventos de 40 primos y 60 tíos. Ese no es mi entorno más natural. Somos una familia pequeña, muy bien avenida, y al final, si tuviera que decir cosas de mi infancia es un supermercado. Entonces, nosotros tenemos un supermercado aquí en Benidorm y mi infancia es eso, el supermercado bueno, pues ver gente extranjera, ver gente de otros colores. Había gente negra y en aquel momento era un niño, eso no era... Cuando venían los soldados americanos de los portaaviones y los barcos norteamericanos que te dejaban una gorra. Entonces, a mí eso me ha dado mucha visión transversal y prontamente una visión internacional. Eso es una cosa que hay que agradecer mucho a la posición esa que tuve. El internacional con los turistas ha sido bueno. Luego también el gen fenicio, ese que te decía, en el supermercado, pues ahí desde pequeño también era otra época y lo veo perfectamente normal. Yo creo que la gente tiene que trabajar lo antes posible y hay que intentar aportar, sumar y no restar y entender el valor de las cosas. Entonces, pasamos del supermercado, luego tuvimos supermercado y peluquería, ahí mi madre en la peluquería y recuerdo sobre todo mis padres han trabajado muchísimo, que son negocios de alta, digamos, alta carga laboral porque hay que abrir muchas horas, zona turística, etcétera. Pero
he de decir que por supuesto, son los mejores padres del mundo. O sea, eso tiene que ir en mayúsculas. Porque han conseguido, ahora es el momento en el que me emociono, entonces tengo que intentar controlar esto. Han conseguido construir desde la humildad y desde unos recursos económicos justos, muchísimas veces justos, muy justos, ultra justos, pasa que eso lo sabes luego de mayor, han conseguido construir para sus 2 hijos una burbuja en la que no nos ha faltado ningún recurso para avanzar y crecer. Entonces nos han protegido de todas las olas, de toda la marejada, de todas las tormentas que nos podían desviar. También es verdad decir que les han tocado 2 buenos hijos, porque yo creo que nosotros hemos dado a follón el justo, que seguramente en su momento pues todo el mundo pensará que habremos dado mucho, pero visto en perspectiva y haciendo la media, pues chico, tampoco lo que viene siendo problemas de comportamiento y tal, no hemos sido gente conflictiva, probablemente porque hemos sabido desde bien pronto que las cosas hay que ganarlas. Es que eso se mama desde la infancia y son valores que los llevas ahí. Y eso de nosotros, por ejemplo, yo no sé lo que son unas vacaciones con mis padres. Nosotros viajamos, yo creo que la primera vez que nos vamos 3 días, nos vamos a Andorra, y yo tengo 11 años. Hay que tener en cuenta que aquí no podemos cerrar el supermercado en verano porque es cuando más se trabaja, ¿no? Luego, eso ha sido súper importante, o sea, el participar, desde pequeño participar en el trabajo, en el equilibrio proporcional que corresponda, pero saber que todo cuesta. Y segundo, el haber visto también esa flexibilidad, porque primero fue un supermercado, luego fue una peluquería, después de la peluquería fue una tienda de souvenirs, luego fue una panadería, entonces te das cuenta que cambiar es fácil cuando eres pequeño, luego cuando eres mayor es más complicado, pero que somos polivalentes, todos somos polivalentes, o sea, y ahí nos podemos meter luego si quieres, pero es que es falso que una persona solamente valga para una cosa y solamente pueda ser una cosa toda su vida. Y eso está muy detrás de las grandes infelicidades que yo veo. Los cuerpos expresan los dolores del alma y acaban en el médico muchas cuestiones que son pura infelicidad. Y eso, ese cambiar y ese ver cómo luchan, ¿no? Y luego, a su vez, también haber entendido que el hecho de que ellos se hayan hecho fuertes, gigantes, para protegernos a nosotros desde su pequeñez, protegernos a nosotros y permitirnos avanzar, eso es impagable. Absolutamente impagable, porque te permite, si hay cierto talento o ciertas ganas, porque eso también, el talento, eso es discutible, al final, talento, ¿qué es talento? En este sentido, en mi vida, talento es disciplina. Disciplina es estudiar 14 horas al día. Eso es el talento. Luego está la gente súper talentosa, que seguramente lo cogería en 2 horas, pero esto ha sido pico y pala. Y tener ese pico y pala y tener ese entorno a tu alrededor que te facilita todo para que tú hagas tu trabajo, es decir, no hay caprichos, pero todo lo que necesites para eso lo tienes. Es otra época, una época en la que se compran los libros de la facultad, no como ahora. Y es una época en la que hay mucho coste, y eso para una familia humilde con ingresos estacionales es muy complicado. Y por eso, aparte, los afectos en la casa son sanos. Y eso hace pues que somos pocos, pero muy bien avenidos, y que, vamos, yo creo que hablo en boca de mi hermano también si digo esto, que nosotros no hubiéramos llegado donde estamos sin esas 2 grandes personas que han sido nuestros padres. Referentes. Totalmente. Háblanos de tu hermano, porque tu hermano, aparte de ser tu hermano, de ser abogado, es socio tuyo en algunos proyectos empresariales. Cuéntanos algún secretillo de José. Mi hermano es un crack. Él tiene una parte mucho más sociable que yo, muchísimo más. O sea, él queda bien siempre y lo sabe hacer bien, pero no es que lo finja, sino es que
lo ve y le nace. Ahí yo tengo ahí más, más diferencias. Pero la verdad es que es una persona muy cabal, muy capaz, muy emprendedor y ve la jugada muchas veces donde nadie la ha visto. Entonces, para mí es alguien muy, muy importante, por supuesto es mi hermana, es que le quiero un montón como a mis padres, pero a su vez como es una opinión que hay que escuchar, independientemente de que sea mi hermano o no, es una opinión que hay que escuchar. Cuando hay ciertas cosas, ahí hay una mezcla de mesura, razonamiento, contundencia y valentía que en pocas personas se da. Y yo creo que esa es la clave en el trabajo que él ha encontrado. Vamos, en la vocación, porque esa es otra, bueno, ya se lo preguntarás a él si quieres, pero bueno, no empezó estudiando Derecho, sin embargo, luego la abogacía ha sido lo que realmente el Derecho, lo que le ha llenado, y lo ves que disfruta y lo hace, en mi opinión, muy bien, y para la edad que tiene, pues tiene unos cuantos reconocimientos también que son muy, muy, muy interesantes, incluso el Consejo General de Poder Judicial, que no es cosa pequeña. Y un buen tío. La verdad es que... Y Y además, cocina muy bien. bueno, hablando de cocina, me han dicho que no te gusta nada la crema pastelera, ¿vale? No, ¿No? ¿Vale? Pero también me han dicho que eres un apasionado de coleccionar médicos de medicina, o sea, libros de medicina antigua. sí señor, sí señor. Libros Eh, de medicina antiguos. Ese es mi punto friki. Los libros son mi pasión de toda la vida. Tengo más libros que tiempo y en concreto, una parte así más que no es de toda la vida, sino es de, no sé, ahora como de 10 años así, fue cuando entré en contacto por los primeros libros de medicina antiguos, libros de 100 años, 200 años, de antes de... Claro, vemos la medicina hoy de una manera, y es que hace 50 años era totalmente de otro color, y ver la brillantez de cómo dentro de sus limitaciones conocían y describían muy bien muchas cosas, que luego hemos sabido conjuntar o unir entre ellas. Y eso es está guay, la verdad es que está guay. Y luego ya, claro, es que te encuentras cosas apasionantes. Igual te encuentras dentro de un libro una receta de 1930, o te encuentras el recibo, que los libros se pagaban a plazos, o sea, 4 pesetas las pagaban a plazos. Y luego tú te ves aquí que tienes todo a tu alcance en el móvil y encima te quejas. O sea, es que es para matarnos a la mitad. sí, Que luego, luego tenemos que buscar un sitio para darnos caña a esta generación, que menuda sí, panda. sí. Si hace 4 meses, si hace 5 meses nos hubieran dicho que íbamos a vivir una pandemia mundial en la que iban a morir muchas personas, para nada nos hubiéramos imaginado vivirla como la estamos viviendo. Claro que lo estamos pasando mal, pero con Netflix en casa, con internet, ¿vale? Con luz, pudiendo ir al supermercado, con comida, etcétera, ¿vale? Pero bueno, ya hablaremos de eso, ¿vale? Un cotillo un poquito personal, tu pareja, ¿vale? Porque es médico también. Señor, Lidia. Lidia Lidia, también es médico. ¿cómo se lleva eso de dos médicos en la familia? Um, a ver, los médicos somos muy de hablar solo de lo nuestro. Entonces es importante, por un lado es un apoyo muy interesante porque podemos discutir casos, que aparte de eso también trabajamos juntos, que lo cual le añade complejidad a la historia. Y permite, tienes un apoyo, o sea, un compañero para discutir casos o situaciones, eso está muy bien. Pero luego también hay que saber parar. Hay que saber parar y generar esa burbuja de decir, ahora somos médicos, ahora somos pareja. Y ahora hay que hablar, yo qué sé, de la función renal y ahora hay que ir a comprar el pan. ¿Sí? Y tenemos que intentar la medicina es una novia peligrosa porque si le dejas te ocupa toda la vida. Como es inabarcable, tienes que saber compartimentarla porque si no se come tu vida. Y en general se lleva bien, yo por mi parte. Sí que es verdad, insisto, que el punto donde más hay que trabajar es en la amplitud de elementos o temáticas de interés para no acabar, porque por inercia Saturando. vamos a la medicina, Sí, por inercia y entonces nos toca salir de ahí, pero
Pero vamos, yo estoy muy bien y supongo que ella también estará bien. Eso habrá que preguntárselo a ella. El tema de la crema pastelera, sí, absolutamente sí. No entiendo muy bien ese invento. Yo creo que aquí deberíamos hablar profundamente. Y, y nada, o sea que guay. Muy bien. Estoy bien. Paco es una cabeza inquieta que no deja de pensar, que no deja de darle vueltas a todo, ¿vale? Te recuerdo como alumno que un día llegaste y me dijiste, Juanqui, he estado en Lorca, cuando el terremoto de Lorca, en ese momento estaba trabajando en la unidad de emergencias y sacaste muchos aprendizajes de allí y me dijiste, quiero montar un producto formativo en el cual aprendamos a tomar decisiones en situaciones límites, ¿vale? Porque para eso te preparas, o sea, los equipos de emergencia ante una intervención se preparan, no improvisan, ¿no? Y de aquella idea, ¿vale? Surgió el team building que montamos, que es liderar en situaciones límites, ¿no? ¿Qué aprendizajes sacas de tu etapa en los servicios de emergencias? Un montón. Yo creo que, y ahora con todo el tema de la pandemia y la posición que ha habido, en la posición en la que he tenido que trabajar durante este periodo, y luego, por un lado también como trabajador activo y por otra parte como espectador, porque también eres ciudadano y también ves. Entonces, yo creo que los aprendizajes son muchos y muy variados. Por concretarlo, los aspectos de los liderazgos, por ejemplo, es un aspecto crítico. Crítico, creo que no hace falta comentarlo en este momento. La situación política del país y la gestión de esta crisis, pues ha mostrado ciertas formas de liderazgo o de no liderazgo. El problema del liderazgo es que incluso las no decisiones tienen tremendas consecuencias. Y entonces, los liderazgos en situaciones de emergencia son complejos. Son complejos. Hay que diferenciar situaciones de guerra de situaciones de paz. Situaciones de paz, ahí puede haber comunicación, puede haber debate, puede haber un montón de cosas, pero en situaciones de guerra ese debate, esa comunicación, esa tal, pues probablemente tenga que disminuir en muchos momentos. Eso lo vemos, por ejemplo, en países o digamos, el ejército es el paradigma de una institución o grupo humano que tiene que participar en situaciones tremendamente críticas donde todos los marcos institucionales han desaparecido, los estructurales también y los logísticos también. Es una guerra, ni hay leyes, ni hay agua, ni hay puentes, ni hay casas. Entonces, el liderazgo muchas veces en esa posición, en situaciones de crisis, muchas veces los liderazgos han de ser impuestos y las órdenes son órdenes y se tienen que ejecutar. No, muchas veces no hay tiempo para el consenso, ni muchas veces hay tiempo, o digamos que hay un lugar para el consenso, pero cuando la orden emana del órgano competente y de la autoridad que corresponde, la orden se ejecuta. La orden no se discute, sea buena, sea mala, la orden se ejecuta y luego se establecen los mecanismos de feedback apropiados y entonces se corrige todo aquello que se tenga que corregir. Pero la no decisión es tremendamente peor que una decisión equivocada. Yo creo que eso ahora lo podemos entender bien, sabemos qué hubiera pasado, a ver, como siempre, no podemos saber qué hubiera pasado si tal día se hubieran tomado según qué decisiones, pero bueno, hay bastantes datos que permiten conocer qué ha pasado después. Si las extrapolas a que si esas decisiones se hubieran tomado antes, pues lo vemos. Luego hay otra situación de los liderazgos, que a su vez son los liderazgos débiles, los liderazgos inseguros, los liderazgos dubitativos, los liderazgos ausentes, que son tan nefastos como los liderazgos de la imposición fuera de la situación de emergencia. El trabajo del liderazgo se hace en situaciones de paz para preparar a los equipos para situaciones de guerra. No se puede llegar con los deberes por hacer, porque si no, ahí en la cadena va a haber fallos. Ese es un aprendizaje. Segundo aprendizaje es la contención de la incertidumbre. O sea, el caos, la dinámica del caos cuando salta una situación de emergencia, ese caos hay que absorberlo.
y hay que establecer un nuevo sistema, incompleto, imperfecto y todo lo que queramos, para poder llegar a un nuevo sistema siguiente, mejor, más completo. Esas son las 3 fases de la emergencia. Se puede teorizar mucho sobre esto, pero la absorción del caos es muy importante y ahí es donde los liderazgos y el trabajo previo tienen muchísimo que hacer. Y la absorción del caos, estamos hablando, si volvemos, es que ahora no se puede hablar de otra cosa que no sea coronavirus, es que las primeras semanas, los primeros días, en Lorca, por ejemplo, en Lorca el terremoto fue a las 5:15 de la tarde, creo recordar. Nuestro equipo llegó allí a las 11 de la noche, claro, estábamos en Benidorm. Tenemos un camino importante desde que se activó. Los planes de emergencia se activan por oleadas y cuando se activa el plan de emergencia extra, que sobrepasa los recursos de la comunidad autónoma, pues ya acuden de otras comunidades autónomas. Y ahí hay mucho caos que absorber, o sea, tienes problemas de luz, tienes problemas de agua, tienes problemas de higiene, en el sentido de sanitarios, de váteres, tienes problemas de alimentación, tienes problemas de seguridad o no, afortunadamente no hubo pillaje, y todo eso se tiene que absorber y hay mucho trabajo en esas primeras horas para poner orden. Orden incompleto, fallido, y luego ya vendrá otro mejor. Ahí es muy importante también que modular las quejas de la población, porque la población, véase en la empresa los trabajadores, en algún momento, sobre todo en las fases iniciales, te exigen o te piden o te reclaman soluciones completas y eso es imposible. Eso es imposible. O sea, nosotros, por ejemplo, en aquel momento, si cuando ocurre el terremoto, una de las primeras cosas que ocurre, fíjate qué tontería, es que las estructuras no son seguras. Las casas no se pueden utilizar, pero es que el Carrefour tampoco y el Mercadona tampoco. Entonces, ¿dónde hay comida para 150.000 personas en horas? Pues hay comida en el Carrefour, en el Mercadona y tal. Y si no es seguro entrar, ¿de dónde sacas eso? Pues en esas primeras horas, qué vergüenza, no hay agua, no hay comida. No hay agua y no hay comida. Y hacen falta una inspección de estructuras que sean seguras o traer esos recursos de otras provincias, otras ciudades, pero eso demora una serie de horas. Entonces, la sensibilidad a la queja del ciudadano o del trabajador, bueno, por poner el ejemplo, pues hay fases en las que no hay que ser muy sensible a esa queja, porque la fase inicial es de contención del caos. Y esa es la que hay y se tiene que contener. Por otro lado, el aprendizaje individual frente a una amenaza que no se ve. Porque claro, nosotros estábamos en aquel momento, pues era común, accidentes de tráfico, incendios, explosiones de, yo qué sé, deflagraciones de gas, lo que fuere. Pero esos son, digamos que tú un incendio lo ves y sabes que el fuego está aquí y tú estás aquí y estás protegido. Pero en un terremoto no. Y por supuesto ahora con el coronavirus tampoco. No lo ves y no sabes dónde está. Entonces tienes miedo tuyo, personal, y tienes que saber canalizarlo, gestionarlo y avanzar, porque tú no sabes si va a haber una réplica o si lo que fue el terremoto no fue un terremoto y fue un terremoto anticipatorio del Big One que vendría después. Entonces, esa es la diferencia también con la pandemia, porque no lo ves. Y por tanto, protegerte de algo que no ves es mucho más complicado que de algo que ves. Y psicológicamente, el daño que deja, el miedo que deja una amenaza invisible es muy superior al que deja una amenaza visible. Porque conceptualmente el enemigo puede estar en cualquier sitio. Y esa es gran parte responsable de lo que está viviendo ahora la población en este momento, lo que estamos viviendo. Entonces, ese aprendizaje de somos muchísimo más vulnerables, eso lo decimos siempre en el Outdoor, somos muchísimo más vulnerables, o sea, la realidad tal y como está montada, lo que pasa es que ahora suena atópico, pero sabes que esto lo estamos diciendo todos los años y en todas las charlas de esto. Toda nuestra realidad es frágil, tremendamente frágil.
Y cuando llegabas a Lorca, el director del banco dormía en la misma hamaca al aire libre que el limpiador. Entonces, todos somos muchísimo más iguales de lo que parece y de lo que nos creemos. Y ahora me voy a meter en otro charco, pero es que lo tengo que decir. Mucho cuidadito con el ego y con la tontería, porque en esta pandemia hemos visto quiénes son esenciales y quiénes no. Entonces, hay mucha corbata que no es esencial. Y hay mucho mono azul que es esencial. Sí. Entonces, en los hospitales, por ejemplo, el posicionamiento de la enfermería o de los auxiliares, ellos se han expuesto muchísimo más que nosotros. Y eso se tiene que reconocer. Y eso se tiene que reconocer en la empresa también. Porque al final, la burbuja de los despachos No te deja ver. no te deja ver. Y es como la burbuja de las consultas y de tu bata. Al final, lo que es. Y tu BMW me parece fenomenal. Pero primero que es de renting. Y segundo, que no dice nada. Sí. Un buen amigo común que además le gusta mucho la lectura también, Ricardo, nos recomendó un libro que era El arte de la guerra alemán, que es anterior al arte de la guerra, ¿no? Que hablaba de que el líder, que el jefe, tiene que bajar a las trincheras en la guerra y tiene que estar ahí, ¿vale? Combatiendo con el soldado para conocer la realidad de qué es lo que necesita y lo que está viviendo, ¿no? Y eso quizás mucho directivo no lo sabe o no lo ha sabido ver, y como dices tú, desde esa burbuja, ¿vale?, del despacho, no ha sido consciente de la realidad que estamos viviendo. Paco, en una emergencia te preparas, ¿vale?, para actuar, aunque luego la realidad es incierta, ¿vale?, pero sí que es cierto que tienes algunos aprendizajes. ¿Nos habíamos podido preparar para la pandemia? Llevábamos 2 semanas de ventaja con respecto a otros países como Italia, como China. ¿No hemos sido lo suficientemente precavidos? Ahí yo voy a saco. Nos podríamos haber preparado. Sí. Y ahí voy a lanzar yo lo que son mis 3 mensajes, por supuesto, opinables, polemizables y todo lo que se quiera, pero lo veo así. Lo primero, poblacional. Estábamos hartos de ir con las ambulancias a montar preventivos a conciertos, a espectáculos de masas, a no sé qué, y que los primeros en recortarte las medidas de seguridad y de preparación fueran los propios promotores, ayuntamientos, etc. O sea, tenemos una cultura de la prevención muy baja. Y una cultura de la prevención que se ciña a los mínimos. O sea, entendemos que una norma que te marca unos mínimos, para nosotros de repente los mínimos se convierten en máximos. Y eso es un problema cultural brutal. Ha habido directores de hospital y está en prensa, vamos, incluso cesados posteriormente, que han llamado la atención en las primeras semanas de marzo a médicos por usar mascarilla, porque generaban alarma. Entonces, desde el macro liderazgo al micro liderazgo. Evidentemente, esto aquí, un poquito la evolución desde cómo lo ha visto como médico, ¿vale? Cómo lo he visto yo con mi perspectiva. Empiezan a pasar muchas cosas en China. Y se cierra la ciudad de China, viene el hospital, y oye, en ese momento tú lo estás mirando y piensas que es cosa de chinos, como que es verdad que Asia ha tenido en los últimos años 2, 3 epidemias que no han sido o no se han extendido globalmente por la población, y la cosa se queda ahí como, bueno, esto es solo de chinos. Es verdad que había información y los estados tienen información sobre cuántos pasajeros vienen a cada país de cada aeropuerto de origen. Esa información existe. Entonces tú puedes saber cuántos italianos o cuántos chinos te entran en España en un momento determinado. Igual que cuántos españoles salen. Eso se sabe. Por otro lado, esa falta de cultura de la prevención
genera un gran miedo a la sobrereacción. ¿Cómo vamos a hacer no sé qué? ¿Cómo vamos a parar la economía? ¿Cómo vamos a...? O sea, siempre, además que lo ves en todas las películas y en todo esto, siempre hay un político que se opone a la medida de emergencia y entonces está el héroe solitario al que nadie le hace caso que va y defiende a su familia. Eso es real. Eso es real. No hacemos política de máximos, hacemos política de mínimos. Y eso se aplica pero cuando hablo de esto, no solamente de cuestión nivel Ministerio de Sanidad o nivel de gobierno, estamos hablando incluso nivel, bájalo hasta donde tú quieras. Hasta donde tú quieras. ¿Cómo voy a hacer esto? Qué exagerado, qué exagerados, qué exagerados. O sea, hubo señales muy preocupantes. Yo también fui en un momento corto, sí que pensé, esto va a ser como una gripe normal, al final es la típica epidemia asiática que no progresa. Pero ya eso fue en enero prácticamente. Pero ya en febrero empiezan a pasar cosas que son bastante extrañas. Y son fundamentalmente dos muy serias. Una, la desaparición de los ciudadanos chinos, se cierran tiendas, etcétera, y eso lo que te está diciendo es que disponen de una información que nosotros no disponemos. Y segundo, algo que fue muy llamativo, cuando se suspenden y se cierran todos los congresos médicos, todos los cursos médicos y se anulan todas las vacaciones y permisos de todos los profesionales sanitarios del país. Claro, ocurre eso, pero por otro lado me estás diciendo que no pasa nada. El hecho de Italia, evidentemente, nos dio los datos fundamentales. Pero no olvidemos que todos estábamos mirando esto desde fuera. Y si lo miras hacia niveles altos, tienes partidos de fútbol en Italia, tienes mascletás en Valencia cuando te ha bajado mucha gente de ir a ver un partido de fútbol en Italia, tienes manifestaciones... Es que de este tema no se puede hablar, porque claro, aquí ahora se generan 60.000 opiniones, pero la realidad es la que es. Y mítines, y vamos a ver, es que esto es un desastre. Y ojo, para mí esto sí que es muy importante. Creo que no es una cuestión de ideología política, de una o de otra. Creo que cualquier gobierno hubiera tomado las mismas malas decisiones en las primeras semanas, porque lo hemos visto ocurrir en todos los eventos o macroeventos a los que hemos formado parte del dispositivo sanitario. Los mínimos se han convertido en máximos. No se ha dado nunca un paso más allá del mínimo. Y eso es verdad, eso es una realidad. Y eso es histórico de los 80, los 90, los 2000, tal. Aparte de esto, creo claramente que ha habido un mogollón de errores de gestión. La intencionalidad de los mismos, ahí sí que eso es muy opinable, ¿no? Pero, o la estrategia de aquello la desconozco bien, pero a nadie se le escapa que si en un país muy cercano a ti, con unas características culturales, sociales, demográficas, económicas muy parecidas a las tuyas, está incrementando los casos, tú tienes que reaccionar. De hecho, algunos de los médicos que estaban allí trabajando, que salían por YouTube o incluso en las noticias, antes eran compañeros míos de clase y te estaban diciendo que nos preparáramos. Entonces, claro, a nivel familiar, evidentemente todos dimos las instrucciones, bueno, todos no lo sé, pero al menos yo sí que dije, esto a partir de ahora se va a hacer así, 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 porque esto no está controlado y se nos está enviando un mensaje de que todo está controlado. Entonces, si no te provees, y allá vamos a hablar de país, si no te provees de una reserva logística adecuada y suficiente de material de emergencia, no te provees de la capacidad de fabricación, no te provees de una capacidad de respuesta rápida y vas a ir al mercado cuando el mercado está en ebullición y no hay capacidad de producción, y además a un mercado que no conoces porque las capacidades de compra están en las comunidades autónomas y se las quitas, pues eso es un desastre.
porque eso es como generar nuevas redes de contactos, y eso es imposible en ese momento, en ese mercado persa, ¿no?, del material sanitario. Ahora, luego nos dimos cuenta de que empresarios muy conocidos, ¿vale? Pusieron a disposición su material logístico, etcétera, ¿vale? Y además conocían el mercado asiático y conocían el mercado donde poder comprar, ¿no? Y que quizás se podía haber acudido a ellos antes. Y dónde no comprar. Pero os puedo hablar de casos personales, de personas que se dirigieron a mí, oye, tenemos esta capacidad de hacer no sé qué, nosotros remitirle esa información y ese contacto de esas personas a las autoridades competentes, y las autoridades competentes rechazar completamente ayuda. ¿Eso es el ego? Ayuda. ¿ Eso es el ego que hablabas antes? No sé si es el ego. Creo que es una pregunta compleja, porque me da la sensación de que se mezclan dos cosas. Creo que por un lado está el miedo a que te estén estafando, timando, o que sean personas que surgen del interés de la situación, por un lado. Y creo que por otro lado hay una soberbia impresionante, y creo, y lo voy a decir, y esto creo que lo creo así, creo que hay una privatofobia brutal, o una empresofobia. Y al final han confiado en exceso en la capacidad, digamos, institucional de resolver. Y aquí hay que decir una cosa muy importante. Nadie discute las capacidades institucionales. Lo que se discuten es que las instituciones no disponen de protocolos de emergencia lo suficientemente rápidos como para ser activados en situaciones concretas. Cuando ocurre un cisne negro y ocurre un evento modificador de la suficiente magnitud, tú no puedes pedir 3 presupuestos y pasar 3 comisiones. No, tienes que hacerme el pedido ya. Eso ha sido un problema, y por eso este señor gallego, que dispone de tiendas de ropa por doquier, ha sido capaz de gestionar rápidamente envíos de material, etcétera, porque hay flexibilidad. Hay flexibilidad, rapidez y adaptabilidad. 3 elementos que no se ha dispuesto de ellos. A veces creo que el exceso de protección ata o disminuye la capacidad de dar ciertos pasos. Estoy hablando de situaciones de emergencia, no estoy hablando en el contexto normal. Y luego ya, si ha habido intereses o no, eso el tiempo lo dirá y se sabrá. Ahí no hay nada que decir. Pero sí que nos podríamos haber preparado más en lo macro y en lo micro. Yo creo que todos tendríamos que reflexionar nosotros en nuestra micro y preguntarnos, en marzo, el 5 de marzo, ¿tú compraste mascarillas? Tú, Sí, me sí, refiero sí. tú Sí, o sí. yo. El 5 de marzo, tú diste instrucciones a tu entorno para que limitara la exposición y no fuera a Madrid a ver un museo. Es que a veces se nos olvida, Sí, sí. porque la población, una de las cosas súper interesantes es que ha delegado el autocuidado completamente. Ya nos hemos convertido, estas generaciones, es evidente que deterioramos con el paso del tiempo. Nuestra capacidad, ahora, yo tengo muchos pacientes que han estado en campos de concentración de la Alemania nazi, y hablo con ellos. Y ves lo que han superado ellos, y luego ves que tú, si no te dan mascarilla, no te la compras. Y si no te ponen una silla, eres capaz de estar sentado mal durante 5 años por no comprarte tú una silla. Hemos delegado la capacidad de cuidado en otros, y eso ha sido un problema. ¿Nos hemos dado cuenta de que no tenemos la mejor sanidad del mundo? Uy, esa me la después, que se me corta este argumento y ahí hay un tema. En el, en el, en el aspecto de la autopreparación, ¿sabes lo que pasa? Que si confías en que te protejan otros, te lo digo como médico, y el dolor que nosotros hemos sufrido al no tener medidas de precaución o de protección suficientes, el riesgo, el dolor, la decepción y las palabras que tú quieras utilizar quedan pequeñas. Pero
imagínate que hay 100 mascarillas. Esas 100 mascarillas, alguien las va a distribuir y las va a decidir mandar aquí, allí y allí. Si tú confías en la distribución de los recursos que hace el sistema, en el triaje, es muy posible que el sistema decida que tú no has de ser protegido. ¿Y qué haces? Si entregas toda tu capacidad de protección a un sistema, ese sistema puede decidir que tú no vas a ser protegido en ese momento, porque los sistemas son capaces, y eso en guerra ocurre, son capaces de sacrificar peones en aras de un bien mayor, y nadie lo discute eso. Pero nosotros triamos en la medicina y decides, a esta persona le podemos luchar más, a esta persona le podemos luchar menos. Y el mensaje, y ese sí que me lo llevo yo absolutamente, es autoprotección. Autoprotección, autopreparación. Y esto se parece un poco a esa cultura estadounidense de allí donde están acostumbrados a tener sus tornados y sus cosas, que tienen su sótano y su comida y su no sé qué. Yo no digo que tengamos que tener un sótano, pero sí que digo que hay que revisar qué capacidad tienes tú de aguantar 6 días sin agua. Porque es que, cuidadín, en la provincia de Alicante hemos tenido unas inundaciones brutales que han dejado a gente sin agua, sin comida y sin luz e incomunicados durante días. Y hemos tenido una pandemia. O sea, ¿qué más señales necesitas? Para que hay que intentar asegurarse una capacidad de supervivencia de X días, 3 días, 5 días, 7 días. Fíjate que esto lo digo, a lo mejor la gente pensará, este está zumbado, pero es que lo que hemos vivido nunca lo íbamos a vivir, pero lo hemos vivido. Y eso es un asunto. A fuerza, ya esto lo voy a decir, y creo que es fruto del azar, pero cuando tú me preguntas, ¿se pudo haber previsto? Cuando quieras te enseño un WhatsApp que le mandé a mi padre 2 semanas antes y le dije, tal día cerrará España. Y lo acerté. Acertar o no acertar el día es una tontería, eso es... Pero sí que había señales suficientes para contestar a tu pregunta de que se podía preparar. Pero tampoco, yo creo que aquí echar el balón arriba y echar las culpas al gobierno y todo, que de verdad creo que no se ha hecho nada bien y que espero que haya como mínimo estudio de responsabilidades y de aprendizaje del sistema para que esto no nos vuelva a pasar. Pero ya aterrizaría la pregunta un poco y la bajaría a decir, ¿qué hiciste tú? Yeah. ¿Qué hiciste tú el 28 de febrero? ¿Cómo te estabas protegiendo? ¿O cómo estabas preparando? ¿O qué hice yo? Y esa es el principal aprendizaje de esta emergencia. Porque para el terremoto estábamos preparados, nosotros llevábamos lo que teníamos que llevar y eso estaba en los cánones, eso estaba en los libros, pero esto no ha estado en los libros. Y esto puede volver a pasar. Hemos aprendido la vulnerabilidad absoluta de la especie humana, porque esto, sin entrar en si es un virus fabricado o no es un virus fabricado, eso al final quien entienda de biología sabe que periódicamente ocurren grandes pandemias y es así. Y así ha sido y así será. Entonces, han pasado 100 años desde la última grande. También es verdad que tenemos una concepción del mundo muy curiosa, porque parece que lo que no pasa en Europa no existe. En Europa o en Estados Unidos ya vamos a hablar de las cabezas que dirigen el país, pero Asia acumula una cantidad de población y unos, digamos, condiciones de humedad, hábitos culturales, zoología, etcétera, donde es muy factible que salga. Es difícil que salga una epidemia cuyo núcleo núcleo puro originario yo qué sé, en Albacete. Eso es poco probable. Pero en un lugar donde hay esas condiciones y esa agregación de población, la transmisión de algo va a ser tremendamente rápida. Y fíjate que ellos tienen la costumbre de las mascarillas, de siempre.
cosa que nosotros aquí, pues porque no la teníamos, pero porque éramos un poco guarretes en nuestros medios. O sea, tú venías a la consulta y me tosías en la cara, ¿pero esto qué es? Y en la calle la gente tosiendo en el metro, no sé qué, en el autobús. Eso espero que cambie. Y que ahora cuando alguien tenga un resfriado, cuando pase todo esto y las mascarillas pasen a ser una anécdota, si sales o no sales, que es lo mejor que tienes que hacer, o si sales te pones tu mascarilla, porque no tienes por qué expandir nada a nadie. Bueno, Paco, la pregunta. Ahí vamos allá. ¿Tenemos la mejor sanidad o nos hemos dado cuenta de que no teníamos la mejor sanidad del mundo? Yo ¿O ha creo que sido circunstancial porque no depende, estamos preparados para esto? depende de los indicadores que se quieran utilizar y cómo se define la mejor sanidad del mundo. La lectura de que tenemos la mejor sanidad del mundo se escucha más dentro de España que fuera, antes de la pandemia. O sea, hay unos cuantos informes por ahí de ciertos organismos internacionales que, dependiendo de los indicadores que se valoren, pues te sale un país u otro país. Yo creo que aquí esa es una pregunta confusa y la respuesta cada uno luego la acerca a su ideología con mucha facilidad. Porque por un lado tenemos, si hablamos de equidad, si hablamos de accesibilidad, tenemos una de las mejores sanidades del mundo. Eso es verdad. Si hablamos de equidad, es decir, de acceso igualitario a los recursos en todo el sistema, eso ya es más relativo. Los indicadores nos salen bien en macro, pero cuando vas al micro no es lo mismo. Es decir, no tenemos la misma sanidad en Navarra que en Alicante. Y dentro de Alicante no tiene la misma sanidad, la misma equidad inmediata un señor que vive en Orihuela que un señor que vive en Alicante ciudad. Y eso es verdad. Lo que pasa es que la mayor parte de las patologías sí que permiten que te dé tiempo a llegar bien desde Orihuela a Alicante. Pero a nadie se le escapa que vivir al lado de un hospital de 1000 camas con todas las especialidades de guardia de presencia física, pues mejora tu supervivencia. Es que eso es obvio. Que vivir en algunos sitios puede ser que tengan el hospital de referencia a 60, 70 y 80 kilómetros. Castilla-La Mancha, por ejemplo, o Castilla-León, comunidades, o Aragón, comunidades muy extensas, ¿no? Entonces, por definición, esos criterios de equidad en lo micro no se cumplen. En lo macro sí, porque al final una diferencia la diluyes en mucho, pero es verdad que la mayor parte de las patologías no detectan o no se ve una influencia muy importante de dónde vives, ¿no? Con el resultado. Me refiero en cuanto al acceso a la sanidad. Luego, lo macro se hace muy bien, o sea, hacemos muy bien, tenemos unos indicadores de trasplantes buenísimos y brutales, y tenemos también unos niveles técnicos y de profesionalidad muy altos. Luego habría que preguntarse si la mejor sanidad del mundo ve a un paciente con una enfermedad crónica, por ejemplo un Parkinson, cada 6 o 12 meses. A lo mejor la mejor sanidad del mundo tendría que ver a ese paciente cada 3 meses si lo necesita, o cada 2, ¿no? Quiero decir con esto que lo grande, lo vistoso, lo que sale bonito en la foto, lo hacemos muy bien. Y luego hay indicadores así más pequeños del día a día, que a lo mejor los números no salen tan bien. Pero en compendio y en conjunto tenemos una gran sanidad. Pero tenemos una gran sanidad, y eso ha de quedar claro, en base a desgastar al profesional sanitario. Yo tengo una visión sobre esto bastante clara. Creo que la sanidad debe ser gratuita, la sanidad debe ser pública, la sanidad debe ser universal, pero la gente no puede tener un puesto de trabajo no vinculado a objetivos, indicadores o rendimiento. Porque creo que modificar el sistema de trabajo y hacer que se trabaje más y mejor hacia el cliente traería un uso muchísimo más eficiente de los recursos. Esa es la razón por la que yo decidí siempre irme al sistema privado. Y fíjate que defiendo que la sanidad tiene que ser pública, gratuita, universal, pero yo
el de 8 a 3 me cuesta. Y el tener a pacientes 2-3 días en espera de una prueba complementaria porque no hay forma humana de movilizar a un equipo para que te hagan pruebas ordinarias por las tardes porque resulta que se opone no sé qué sindicato y no sé quién tal, yo eso de verdad que lo veo mal. Pero aún así, el profesional sanitario está muy mal pagado y el sistema funciona bien a fuerza de la vocación de la gente. Entonces, es una trituradora de vocaciones. Entonces, hay una fase muy alta, la gente está muy vocacional, luego vienen otros, que son los vacacionales, pero esa vocación se apaga. Entonces, la mejor sanidad del mundo no debería funcionar del sobreesfuerzo individual, debería tener los recursos, los circuitos y los sistemas suficientemente optimizados para que no fuera así. Además, ese sobreesfuerzo se ha visto con la pandemia, ¿no? De gente Sí, trabajando horas y horas sin equipos de protección individual, sin los medios necesarios. El mayor porcentaje de contagios de sanitarios está en España, a nivel mundial, ¿no? Entonces, y eh, eso debe hacer pensar. Lo que pasa es que ahora la cortina de la ideología tiñe el pensamiento de todo el mundo. Y un dato es un dato. Y enseguida los de antes peor. Vale, pero es que este dato te ha tocado a ti. ¿Sabes? Y no hay que hacer esas tinciones ideológicas. Hay que analizar causas para corregir. Y básicamente, bueno, como país, evidentemente tenemos que tener nuestra reserva estratégica de material, de mascarillas, respiradores y tal, porque va a haber más pandemias y van a ser víricas. O sea, las bacterias, con las condiciones de higiene de la sociedad que tenemos, etcétera, están bastante aniquiladas en ese sentido. No aniquiladas, pero controladas. Pero los virus son organismos biológicos muy simples, con una alta tasa de replicación y pueden ser muy infectivos y retransmitirse muy rápidamente en este mundo globalizado donde tanto se viaja y eso es algo que va a pasar. Y entonces, aniquilar tu capacidad productiva, pues lo que ha demostrado también es un individualismo brutal en el que al final esa autoprotección, los países se han autoprotegido, han cerrado la exportación de material sanitario, la mayor parte. Y es lógico, igual que tú lo harías en tu casa, con tu familia, pues los países también lo han hecho. Y ahí hay que aprender también que las alianzas, cuidado con ellas, porque Europa existe de aquella manera, Estados Unidos o la Organización de Estados Americanos existe de aquella manera, todo es muy relativo. Porque al final cuando hemos pedido mascarillas de la OTAN nos las mandó Turquía y no sé si Rumanía o Polonia, y Francia, Alemania y bueno, Inglaterra ya ni hablamos. Quiero decir con esto que creo que hay que tomar volviendo a lo anterior, hay que tomar una muchísima mayor conciencia de la autonecesidad de protección, de la necesidad de autoprotección. Y el sistema sanitario es un sistema sanitario que debe mejorar, que también es verdad que el usuario es altamente responsable del uso ineficiente de los recursos. Eso es algo que lo dices, es políticamente incorrecto, pero es así. O sea, no puede haber café para todos cuando yo quiera. El sistema, en el mercado de votos, los políticos compran su sueldo con tu dinero. Y una forma de comprar su sueldo, de comprar su posición, es darle y darle y darle y darle al votante, sin exigirle. Entonces el ciudadano común que acude a la urgencia por una tontería perfectamente demorable o atendible en otro circuito, y luego te dirán, pero es que tardan 3 meses, no, sí, es que al final casos podemos coger el que quieras y podemos anular con cualquier argumento, puede ser anulado con un caso individual, pero si cogemos las estadísticas, hay que valorar hasta qué punto el mal uso o el abuso del sistema sanitario tiene que seguir siendo gratuito para el ciudadano, porque el sistema va a colapsar. O sea, estas mentiras de repartir dinero que no tienes no traen nada bueno y no se va a poder hacer ciertas cosas. Al final, alguien dijo que el Estado no es papá Estado. Papá Estado significaría que papá produce recursos, no, es hijo Estado. Papá empresas
genera los recursos que hijo Estado gasta. Y no parece que los tiros vayan por asumir esa realidad, y al final la realidad se impone porque el dinero no crece en los árboles. Pero sí que es verdad que tenemos una grandísima sanidad que donde no llega la pública, tenemos un sistema sanitario privado bueno. No vamos a debatir si eso está fuera de lugar porque habría que ir a caso y tal, pero que son sistemas que se pueden complementar y que se deben complementar y que hay que preguntarse fuera ya del dogmatismo y de tal, en pura eficiencia, si alguien es capaz de hacer lo mismo que tú con mejores indicadores, un 30% más barato, pues con mismos indicadores. La clave está en mismos indicadores. Y los mismos indicadores sería generar indicadores no solo de resultado del proceso, sino de satisfacción del paciente y de satisfacción de los trabajadores. Entonces no veo razón para que no coexistan y para que no se apoyen unos en otros y que compres servicio extra cuando no lo puedes prestar. Pero este debate está muy, muy, muy polarizado y me parece que muy adecuado para grandes frases que legitiman a cualquiera, porque las grandes frases ahí cabe todo. Pero, insisto, sanidad pública, gratuita, universal, pero la prestación del acto y la financiación, la prestación del acto no veo la necesidad de que esté vinculada al marco del régimen funcionarial. Más claro no lo puedo decir. Tenemos tiempo, Paco, para 2 o 3 preguntas más, pero me gustaría que fuéramos breves, porque se me van a quedar en el tintero. Uno es, hay determinados países que en el tema del uso de los datos están siendo muy agresivos, ¿vale? Hablamos del Big Data, del análisis de la información. Aquí en Europa estamos con el tema de la protección de datos. ¿Cuál es tu opinión como médico? Es decir, ¿son datos que necesitamos y que nos pueden ayudar a tomar decisiones? ¿O tenemos que ser muy conservadores con el tema de la protección del dato de la persona? La verdad es que esa cuestión me llama la atención, que la gente esté muy preocupada de la protección de datos cuando va regalando sus datos por ahí, simplemente porque en una aplicación de Instagram te ponen cara de viejo, ¿sabes? Y ahí te metes y todo muy bien y les estás cediendo tu cara para que sistemas aprendan a hacer reconocimiento facial y todo esto. Fuera de todo esto, mira, en la parte sanitaria uno de los principales problemas que tenemos es el desarrollo de información o de desarrollo de ensayos clínicos. Son ensayos clínicos muy caros y que se hacen, no dejan de hacerse en condiciones de experimentación. Pero en los sistemas, en los ordenadores de los hospitales de toda España, hay ingentes cantidades de datos que te permitirían saber perfectamente, a golpe de clic o a golpe de ratón, si de verdad los datos se estuvieran compartiendo y no tuviéramos 17 sistemas de datos diferentes, y ya, si hablamos de privada, ya 50.000 sistemas de datos diferentes. Si se aplicara Big Data a eso, como existen soluciones ya hechas, desarrolladas por españoles, por un neurólogo español, por ejemplo, Sabana Médica se llama, que te permite pues analizar, por ejemplo, si los que toman Aumentine tienen mejor pronóstico que los que no lo toman o que toman otro antibiótico, y simplemente a golpe de, ¿sabes?, de clic. Entonces, siempre la anonimización la veo, porque tú no necesitas en un ensayo clínico saber si yo me llamo Paco Mira o Juan Fernández. Eso es irrelevante para la información. Tú tienes que saber si tengo 42 años, si fumo, si no fumo, si peso tanto o si tal. Los datos anonimizados, yo no veo ningún inconveniente para su uso, y creo que sería más que rentable y favorable. Por otro lado, el uso fraudulento de los datos lo estamos viviendo a diario, y creo que es yo personalmente, sin profundizar mucho, creo que los beneficios que podríamos utilizar de cierta forma de analizar los datos y de según qué datos traería muchísimo más beneficios que en otros sitios. Y al final, siempre, la mejor forma de frenar el progreso siempre es generar una ley. Eso, Europa es que es muy garantista, y por eso está como está. Europa ha perdido ya la hegemonía mundial claramente, y en favor de sistemas mucho más rápidos. Y al final
es que luego les estás dando tus datos a los demás, ¿sabes? Es que estás en Facebook. O sea, si estás en Facebook, ya está todo dicho. Paco, ¿cómo has vivido tú a nivel personal, como médico, ¿vale? Esta pandemia? Porque sé que ha habido momentos duros, ha habido momentos muy duros, hemos tenido conversaciones durante todo este proceso y ha habido momentos duros, ¿vale? En los cuales te tienes que preparar emocionalmente para tomar decisiones, en los cuales a veces tienes que hacer cosas que no te gustan, ¿no? ¿Cómo has vivido este momento, Paco? Difícil, muy difícil. Yo creo que... Y he sido un privilegiado. Se han vivido situaciones muy, muy, muy complicadas. No soy capaz de imaginar lo que han sufrido los compañeros de Madrid. O sea, no soy capaz, no me cabe. Y realmente ha sido... Es un evento que te cambia la vida, porque te modifica los esquemas de pensamiento. Y ha cambiado mucho el ejercicio ya. O sea, directamente, si ahora vienes a la consulta, no tiene nada que ver con cómo era antes. Y ha sido muy difícil. Sobre todo, nosotros estamos preparados, bueno, todos, pero también viniendo de la emergencia, estás preparado para ir a un sitio y que haya, yo qué sé, 8 víctimas, 12 víctimas, 15 víctimas, y eso te duele, pero estás preparado y eso lo llevas. Lo que a lo mejor no estás tan preparado es para que tengas víctimas todos los días de forma sostenida y mantenida en el tiempo, aparte de una situación de falta de medios de protección. Porque eh, falta de medios de protección no significa que haya sido una falta absoluta, pero quien diga que siempre ha tenido todo lo que ha necesitado a su mano miente, o hasta en su casa. Porque ha habido semanas en las que ha habido lo que ha habido. Y en el triaje y en la distribución de los medios han estado donde han tenido que estar, pero es que en el otro sitio también tenía que haber. No se ha hecho una medicina basada en la evidencia, se ha hecho una medicina basada en las existencias. Y eso es así. Ha sido médicamente, sin duda, la peor experiencia que he tenido. Insisto, nosotros no picamos piedra, ¿eh? No estamos picando piedra y no nos duele la espalda de levantar kilos y kilos, pero hay otro peso que es el peso emocional y el peso de las decisiones y el peso de ciertas decisiones que son complicadas y luego ver el contexto y sobre todo la incertidumbre de ver qué iba a pasar o cómo iba a pasar, porque tú veías que hoy tenías 10, 12 ingresados y que colapsabas en 2 días, o sea que era un punto en el que decías, vamos a entrar en colapso en 2 días como esto siga así, o vamos a entrar en colapso en 3, y si ya hoy lo tienes absolutamente complejo, ¿qué va a pasar dentro de 2 días? O sea, esa situación de subida de la curva, ¿no? La famosa subida de la curva. Hemos llegado al pico, se aplana la curva. Pues esa subida de curva fue muy, muy, muy difícil. Luego es verdad que en Alicante no ha salido mal y en la Comunidad Valenciana no ha salido mal para todo lo que podría haber pasado. Ha salido mal, por supuesto, por la magnitud de la situación y ha habido muchísimos fallecidos, muchísimo daño y muchísimo dolor, pero la potencialidad de daño que hubiera podido ocurrir eh, ha sido minorada porque al final a nosotros en lo que es el confinamiento nos pilló una parte buena de la curva. Entonces a nosotros sí que nos ayudó mucho. Y por eso yo defiendo que se tenía que haber tomado esas decisiones unas semanas antes. Sí. Muy bien, Paco, estamos acabando. ¿Cuál es tu opinión con respecto al futuro? ¿Va a haber rebrote? ¿No va a haber rebrote? Sí, va a haber rebrote. Va a haber rebrote. Yo creo ¿Sí? que sí, creo que no hay ninguna razón médica hoy por hoy para pensar que no vaya a ser así. Es un virus, los coronavirus son virus estacionales que los conocemos, solamente que pues tiene una infectividad tremendamente alta y ha ocurrido pues como ha ocurrido. Creo que habrá rebrote. Me preocupan 3 momentos. La verdad es que yo también pensaba que 16, 18, 20 de mayo tendríamos un rebrote grande debido al inicio de la desescalada del día 2 de mayo.
pero la verdad es que sube la curva un poquito, pero no hay una situación de claro ascenso tipo cohete. Y vale, eso de momento pues no ha pasado. Razones, mayor concienciación social, medidas de protección, etcétera. El tema de que el calor atenúe el virus, hay gente a favor, gente en contra, yo creo que a eso falta un poquito más de información. Demoledores los datos de seroprevalencia, o sea, el hecho de que se haya infectado el 5% a nivel nacional de la población, tú fíjate, con todo lo que ha pasado. Nosotros en Alicante tenemos un 2 y pico por ciento. Es muy poco. Y eso marca que la población en riesgo es muchísima. Tú fíjate todo lo que ha pasado con un 5% de la población. Y en Madrid es un 10, un 11. Es decir, el 60 no se ha conseguido en ningún lado. O sea que hay mucha gente potencialmente contagiable. Sin embargo, yo creo que el brote del otoño será menos intenso. Porque, primero, esta realidad de hoy no es la misma que en febrero del año pasado. O sea, de este año. Yo digo el año pasado como si hubieran pasado ahí un año, pero para mí ha pasado un año, pero no es así. No va a ser igual. Hay más concienciación, hay más mascarillas, la gente está mucho más concienciada. Hay sistemas, tú ahora mismo vienes al hospital por lo que vengas y a una consulta médica y tienes fiebre y no entras. Y te vas a urgencia, es decir, tú vienes a la consulta de neurología y tienes fiebre y no entras. O tienes tos y no entras. Y eso antes, ¿por qué? ¿No entras porque no queramos? No entras porque la norma para proteger a la población y a la sociedad dice que tienes que ir a urgencias y ser valorado allí porque a lo mejor eres un caso. Y si eres un caso, hay que aislarte antes de que infectes a 18. Cosa que antes no pasaba. Tenías la sala de espera llena de gente ahí tosiendo. Y luego que se va a reaccionar mucho más rápido. Los sistemas de trazabilidad están en marcha, los test son mucho mejores que los primeros y se puede disponer ya de test. O sea, no hay escasez médicamente, desde la necesidad médica de un hospital, no hay escasez de test. Otra cosa, si me preguntas si se tenía que hacer test a toda la población, yo personalmente creo que sí, en base a mi opinión y mi formación o mi información. Seguramente habrá gente que tenga más y pueda pensar diferente, pero yo lo veo así. Y atajaremos mucho antes. ¿Cerraremos? No lo sé, es posible que haya que confinar otra vez al país, dependerá también mucho de los modos de comportamiento. También es verdad que las presiones económicas son brutales para que no ocurra. De hecho, este desescalamiento está siendo más económico que sanitario, pero evidentemente razones económicas y de peso pues también hay. Todo esto, Paco, ha traído un cambio de hábitos a todos los niveles, que muchos están para quedarse, a nivel de teletrabajo, a nivel de uso de la tecnología, la famosa transformación digital que nos ha llegado de golpe sí o sí, que tendremos que empezar a incorporar. Incluso en tu modelo de trabajo, ¿vale? Tú ahora pasas consulta online, ¿no? Que antes no pasabas, ¿no? Cuéntanos, ¿qué tal la experiencia? Pues mira, nosotros cuando cerramos la consulta, el día 13 de marzo, la consulta se cerró porque no era segura mantenerla abierta y porque se empezó a preparar ya todo el equipo médico para la atención a los pacientes virales o infectados. En mi caso, pues la primera semana estuve en parón, pero a partir del día 20-21 de marzo ya fue un no parar hasta ahora, porque no todo el mundo entró al principio. Y durante ese tiempo, claro, nosotros ahí nos encontramos con que a la gente hay que darle servicio, pero no le puedes dar servicio, o sea, te han modificado las formas de funcionamiento. Entonces, activamos el sistema de vídeo o teleconsulta. Y hemos atendido durante estos 2 meses a casi 400 personas que de otra forma se hubieran quedado sin atender. Ha llegado para quedarse, ¿eh? La videoconsulta ha llegado para quedarse porque al final es una cuestión de dónde está el valor, es como ir a trabajar. Nos encanta el verbo ir, ¿sabes? Para nosotros el primer verbo de la expresión es el importante. Pues no, lo que importa es que trabajes y da igual dónde trabajes. Y ir al médico
Pues ir al médico es importante si el médico te tiene que tocar, si el médico te tiene que explorar. Pero si el médico te tiene que decir cómo tienes el colesterol, o te tiene que pedir una analítica, o te tiene que revisar un tratamiento, pues es mejor que no vayas al médico. Porque hoy por hoy, uno, te vas a... hablo de esa fase, te ibas a exponer a un riesgo alto. Por supuesto no ibas a poder entrar en el hospital porque estaba todo cerrado. Y la experiencia ha sido que prácticamente tanto ha sido así que la consulta online se queda. O sea, no se cierra ahora que abrimos las presenciales, se queda. Se queda porque el nivel de satisfacción de la población, de los pacientes, independientemente de su edad, ojo al dato, ha sido muy alto. Aquí el problema ha sido fundamental. Claro, la consulta mía tiene una media de edad alta y evidentemente, bueno, pues hay gente de 80, 85 años que no se maneja para entrar en la videoconferencia, pero con su hijo al lado, su nieto al lado o alguien, lo ponen y ellos mismos te dicen, es que es como si estuvieras aquí. Y una anécdota, esto lo cuento como anécdota, pero para que veáis cómo la gente que se pintan los labios y se visten bien para ver el médico. Y alguno hay que la inercia le sale a abrazar, cuando te vas a abrazar la cámara. Y eso significa que lo han interiorizado. Y les pregunto, ¿repetirías? Y me dicen, claro que sí, si es que yo no quiero volver. Si no hace falta y no hay más remedio. Entonces, esto ha generado que evidentemente no el 100% de las consultas ni el 100% de los pacientes siempre va a ser así. Eso está claro, eso no puede ser. Pero un modelo mixto aporta muchísimo valor porque aporta al paciente. Tú imagínate, no necesitas coger el coche, ven, aparcas, sala de espera, no sé qué. Al final se calcula que ir al médico te representa una pérdida de unas 3 horas aproximadamente. Aquí estamos hablando de que si tú estás teletrabajando, estás ahí con tu ordenador, etcétera, y en el momento determinado, si llevo retraso o no, tú recibes el link y aprietas, te conectas, y lo que es la interrupción que yo he provocado en tu día es muy baja. Y eso da tasas altas de satisfacción. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, pues hago 3 días presenciales y dos en online. Cambiará, porque al final yo creo que habrá que ampliar un día más de presencia y mover una tarde de online, pero yo creo que ese empujoncito que le faltaba a esto lo tiene. Y en las empresas, hombre, si tienes un supermercado, lo de teletrabajar lo veo difícil, pero lo que es el trabajo intelectual o trabajo que se pueda, digamos, en un entorno office o en un entorno informático, yo personalmente no le veo sentido al desplazamiento al lugar de trabajo, en términos de coste, en términos de riesgo, en términos de tiempo, en términos de efectividad. Muy bien, Paco. Llegamos al final de la entrevista. Siempre dejamos este último apartado para que lances un mensaje, alguna reflexión, alguna conclusión final, ¿vale? Es tu momento, es tu espacio, ¿vale? Para dedicarlo a lo que tú quieras. Siempre he esperado este momento con mucha ilusión. Pues yo creo el mensaje, unos cuantos. Cuidaos mucho. Primer mensaje. Tenemos que cuidarnos mucho porque esto nos ha demostrado que todo el mundo es mentira y que todo es papel. Lo digo en plan titular así para llamar la atención y luego lo desarrollamos, es muy simple. El daño, el dolor, la enfermedad, los terremotos, las pandemias no entienden de cargos ni de nada. Entonces hay que cuidarse mucho. 2, el autocuidado y no delegar la protección y el cuidado de uno en terceros. 4 lugar, el mundo ha cambiado y bueno, no hemos hablado de la vacuna, pero ya te digo yo que mi opinión, una vacuna eficaz y segura, sobre todo segura, va a requerir unos cuantos meses. Entonces, esto no es una situación transitoria que se nos vaya a pasar dentro de 3 meses ni dentro de 6. Hay que ir interiorizando todo lo que, bueno, toda esta nueva realidad que tiene sus oportunidades y tiene sus cambios que hemos de abrazar para bien.
luego tiene muchísimo daño. No es verdad que salimos más fuertes, no es verdad. Hay mucho daño emocional, mucho dolor en la población y es momento de ser serios, sensatos y hacer una reflexión profunda sobre lo que queremos para el país, sobre qué queremos en el país y sobre todo qué vamos a hacer nosotros dentro de nuestro entorno, porque al final el entorno que puedes proteger y cuidar es el tuyo y hay que protegerlo y cuidarlo a muerte, porque esto es así. O sea, aunque nos lo vendan de que nos están sacando a la calle porque hay que mover la economía, el virus está ahí. Menos atenuado, sí, pero tened mucho cuidado, sobre todo con las personas mayores. Luego, el tema de la formación. El mensaje que quiero deciros, las habilidades técnicas son importantes, pero las soft son las que nos han hecho sobrevivir a estos meses. Y eso lo hago extensible a cualquier colectivo. Eso hay que trabajarlo mucho desde una perspectiva realista. Y más mensajes, de verdad es que no puedo más que mandar fuerza, ánimo y saldremos de una forma o de otra, saldremos, pero tened clara una cosa, no nos sacarán, saldremos. Y eso va en el autocuidado, de nuevo. Estoy muy insistente, pero es que vengo muy tocado por esta experiencia. Muy cierto. Y que hay que cuidarse mucho y disfrutar de la vida, que la vida son 2 días, y es que es verdad. Totalmente de acuerdo, Paco. Hay una frase que a mí me encanta, que es vivir la vida intensamente no significa ir corriendo a todas partes, así que dediquemos tiempo a parar, a pensar, a disfrutar de una gran comida con tus amigos, con tu familia, con la gente que no has podido abrazar durante este tiempo, ¿vale? Y esa nueva realidad que nos haga aprender. Yo creo que el único error de cometer un error es no aprender de ello, así que aprendamos de estos 2 meses. Muchísimas gracias, Paco, uno de los mejores neurólogos de España, no dicho por mí, sino dicho por los principales portales médicos, y tenemos la suerte de tenerlo en Alicante, y no solo ya no en Alicante, sino a partir de ahora online. Toma ya. Aparte, amigo de sus amigos, ¿vale? Muchas gracias por tu amistad, Paco. Sé que Paco siempre ha estado ahí en mis momentos difíciles y en mis momentos complicados. Y nunca ha dudado de estar cerca, ¿vale? Cuando se le ha necesitado. De verdad que, Paco, he disfrutado mucho con esta entrevista y nos vemos prontito. Muchas gracias. Pues a ver si es verdad. Muchísimas gracias y saludos a todos.